Así que vamos a entrar en este tiempo de estudio de la palabra con esa convicción de que tú y yo, por la fe en Jesucristo, el Señor nos ha considerado ser hijos de Dios. Por eso el pastor Elías decía hace rato en el inicio algo bien importante, que no es lo mismo un grupo de feligreses que canta a un pueblo de hijos que adoran al Señor, que adoran a su Padre. Hay una relación y una gran diferencia entre simplemente cantar y venir y adorar al que merece la honra, la gloria y el poder. Nos gozamos, hermanos. Esta semana han sido una semana de mucha bendición, porque el domingo hubo un evento, hubo un acto, hubo una administración donde fue evidente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. He estado recibiendo muchos testimonios de lo que para muchos de ustedes fue la experiencia de esta ofrenda, de esta fiesta de primicias. ¿Sabes? Yo podría tomar hoy todo el tiempo para dar testimonio de quienes me lo han compartido, pero hay cosas que tocan nuestro corazón. Una hermana que recién está llegando a los pies del Señor me decía que ella había sentido tanto el domingo la presencia de Dios, que le habló a su hijo, le mandó un mensaje. Su hijo estaba trabajando y le dijo: hijo, si puedes, si sales temprano, vente, porque hay una presencia de Dios que yo no quiero que tú te la pierdas. Y gente sensible, gente que está llegando apenas a los pies del Señor, pero que está sintiendo y está reconociendo que Dios es real, que Dios es palpable, y que cuando hay esa conexión con el Espíritu y con la presencia de Dios, uno quiere compartirlo, quiere que otros experimenten lo que uno está viviendo en la presencia del Señor. Otros más, hermanos. Otra hermana muy linda que mandó un testimonio diciendo: pastor, yo no entiendo todo, yo no entiendo totalmente todo lo que es esta ofrenda de primicias, pero yo simplemente quiero obedecer, porque yo sé que en la obediencia está la bendición. Y hermano, esto cautiva nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque esto me hizo recordar esa experiencia que vemos en la vida de Abraham, cuando Dios le da a su hijo y le promete que a través de su hijo iba a bendecir las naciones y él iba a heredar la promesa, etcétera, etcétera. Y de pronto el Señor se lo pide como una ofrenda en sacrificio, y le pide a su hijo Isaac. Yo te pregunto, ¿tú crees que Abraham entendía todo en ese momento lo que el Señor le estaba pidiendo? Por supuesto que no. Seguramente que hubo preguntas, hubo una inquietud y hubo una actitud de: Señor, no entiendo, me das a mi hijo, le dices que a través de él vas a cumplir las promesas, a través de él va a venir la bendición para las naciones, y me lo estás pidiendo. Pero él obedeció, subió al monte y estuvo dispuesto a sacrificar, a ofrecerle a Isaac, su hijo, al Señor. Y hermano amado, ahí podemos darnos cuenta lo importante de lo que es un corazón obediente. Un corazón obediente no cuestiona, un corazón obediente simplemente obedece, y en la obediencia está la bendición. Así que hay tantas cosas que pudiéramos hablar de esto, pero bien, vamos hoy a compartir. Estamos hoy apenas en el día 27 del primer mes, los primeros 27 días de este año, y es una bendición porque los que hemos tomado el reto de estudiar la Biblia durante un año, nos hemos dado cuenta de algo, que llevan 27 días
Y ya hemos leído los dos primeros libros de la Escritura, que son libros grandes, ¿verdad? Son libros de muchos capítulos. Y hoy estamos comenzando a leer uno de los más hermosos libros, el libro de Levítico. Yo te animo, y si te has atrasado o si todavía no te incorporas a este reto, a este proyecto, hazlo, hermano. Finalmente tú y yo somos los bendecidos. Somos los que vamos a recibir ese alimento de la palabra del Señor. Y pues recibes tanto alimento, hermano, que yo como pastor tengo la intención, o tenía la intención de compartir de otra cosa que estaba en mi corazón, pero hay tanto en estos tres primeros libros, especialmente en el libro de Levítico, que, hermano, yo quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Déjame decirte algo. Cuando miramos que la Biblia tiene una línea de continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis, y que cuando miramos esa línea de continuidad en el caso de lo que es el hombre sobre la faz de la tierra, su destino aquí, pero también su destino final, miramos entonces que en Génesis lamentablemente el hombre cae. Y entonces vienen todas las situaciones, las consecuencias, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Cuando vemos que el hombre, en este caso a través de Adán, viene y desobedece, pues encontramos que la consecuencia fue la muerte. Por eso es que el libro de Génesis nos enseña la caída del hombre y termina en una forma que no sé si tú te diste cuenta. Termina Génesis con un féretro, termina con alguien que muere, ¿verdad? Porque esa era la condición del hombre. Y ahí vemos al hombre caído. Pero en Éxodo miramos que Dios no se quedó cruzado, que Dios no dejó que el destino del hombre quedara así, porque Dios no creó al hombre simplemente para que naciera, se reprodujera y muriera. Dios tenía un plan mayor, Dios tiene un plan mayor para sus hijos, para la creación, para los hombres en la faz de la tierra. Y en Éxodo entonces vemos la liberación simbólica que tiene que ver este libro cuando Dios saca a Israel de Egipto, la liberación que hace con todo hombre cuando lo saca del pecado, cuando lo saca del fondo del pozo, del lodo cenagoso. La condición del hombre empieza a tener ahora una perspectiva que tiene que ver con Dios, en el plan de Dios. Y entonces en Éxodo miramos a Dios obrando a través del hombre, escogiéndolo, restaurándolo, animándolo, conduciéndolo, y entonces revelándole su voluntad. Observa que del capítulo 25 de Éxodo hasta el 40 tiene que ver con la construcción del tabernáculo. Porque uno de los propósitos de Dios desde el principio es habitar junto con el hombre, que el hombre tuviese comunión con Dios. Y el propósito del tabernáculo es cuando le da Dios la orden a Moisés de levantar ese tabernáculo, tenía un propósito. Dice: y yo habitaré en medio de mi pueblo, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Un Dios que a pesar de la condición del hombre, Dios quiere restaurarlo para tener comunión con él. Encontramos entonces el diseño y la construcción del tabernáculo. Y déjame decirte algo, hermano, cada vez que tú lees lo del tabernáculo, encuentras una mayor revelación. Porque la revelación es progresiva.
Déjame decirte, hermano, y quiero compartirte esto, desde los primeros años de mi vida cristiana, cuando empecé a leer esto del tabernáculo, me llamó mucho la atención, y así con el tiempo hemos estado estudiando, hemos estado compartiendo, pero te aseguro y te doy testimonio que cada vez que vuelves a leer esos capítulos que tienen que ver con el tabernáculo, vas descubriendo cosas, joyas que enriquecen tu vida y que te bendicen, porque todo apunta a Cristo Jesús. Y esa es la clave para entender toda la Biblia. Esta es la clave para entender ahora el libro de Levítico, para que no se te haga una lectura aburrida o una lectura sin sentido. Mira a Cristo en cada versículo, si es posible, de Levítico. Déjame decirte algo, hermano. En una ocasión alguien dijo: pastor, yo no quiero leer este libro de Levítico. ¿Por qué, hijo? Porque me mareo. ¿Cómo que te mareas? Es que en todos lados yo veo sangre, sangre aquí, sangre allá y sangre más allá, y a mí la sangre me causa náuseas. Y entonces lo que se le dijo a esta persona: exactamente eso es lo que presenta Levítico. Levítico presenta un altar. Y un altar es un lugar de sangre. Es un lugar donde te presenta la condición caída del hombre, pero donde te presenta la solución. Y ahí es donde cobra vida pasajes como allá en el libro de los Hebreos 9:23, que dice que sin remisión, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso en el libro de Levítico, hermanos amados, en cada uno de sus versículos te lleva a Cristo. Cristo es la revelación de este libro. ¿Por qué se llama Levítico? Se llama Levítico porque este es el libro donde, después de que Dios construye el tabernáculo, ahora escoge a Aarón de la tribu de Judá para constituirlo como su sacerdote. Y sabes, muchas veces uno tiende a decir: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Si esto fue del sacerdocio del Antiguo Testamento, esto es para la gente que procedía de la tribu de Leví. Déjame decirte algo, hermano amado. Déjame decirte que la Biblia, desde un principio y especialmente desde el Antiguo Testamento, el Señor dijo que Él quería un pueblo de reyes y sacerdotes. Y así lo miramos hasta el libro de Apocalipsis. Aquel que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Este libro tiene vigencia para nosotros hoy, porque hay un Dios que ha querido y que quiere y que busca y que demanda un pueblo de real sacerdocio. Así lo entendió el apóstol Pedro. Tú y yo formamos ahora un pueblo cuyo propósito es servir, ser sacerdotes del Dios Altísimo, no de la tribu de Leví, porque no somos judíos, no de la tribu de Judá, sino que somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Este es un tema que podemos estudiar después con mayor detenimiento. Pero sabes una cosa, mi hermano amado, en Cristo Jesús, Él es el sumo sacerdote, y todos los demás, por decirlo de alguna manera, somos sacerdotes levitas que servimos en el santuario de Dios. Hemos sido escogidos. Ahora ya no es solo una tribu, ahora son todos redimidos por la sangre de Jesús. Te invito entonces a que con mucha expectativa leas el libro de Levítico. Solamente quiero mencionar algunas cositas. Llevamos hoy los primeros 3 capítulos del libro de Levítico, y podemos mirar cosas muy importantes que, si quieres, puedes tomar nota. En el libro de Levítico vamos a ver 3 cosas que sobresalen, por supuesto, que son precisamente las ofrendas y las fiestas. En Levítico encontramos 5 ofrendas que se hablan a detalle y 7 fiestas.
Por supuesto, tanto el número 5 como el número 7 tienen una gran revelación. El 5 es el número de la gracia. El 7 es uno de los números de la perfección de Dios. Y ya aquí, desde esa forma de entender las cosas, ya hay una revelación. Y uno dice, ¿por qué son más las fiestas que las ofrendas? Déjame decirte algo. Las ofrendas nos acercan a Dios. Y es por gracia que nos acercamos a Dios. Es por la gracia de Dios que hoy podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia. Así que, wow, anota ahí, 5 ofrendas. Y ahorita vamos a ver 3 de ellas porque son las que ya hemos leído en el capítulo 1, 2 y 3. Pero las 7 fiestas, mira, las 5 ofrendas nos acercan a Dios. Nos hablan de acercarnos a Dios, pero las fiestas nos hablan de mantenernos en Dios. ¡Wow! ¿Qué es esto, hermano amado? Pues aquí hay una revelación de que ya nos hemos acercado al Señor por la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario. Pero Dios quiere que permanezcamos en Él a través de una actitud de fiesta, de regocijo, de agradecimiento, de libertad. Tenemos que romper con todo espíritu de religiosidad que a veces dice, bueno, sí, ya te acercaste, pero hay esto y hay aquello. Hermano amado, hemos estado hablando aquí que muchos de los pasajes y de las referencias acerca de lo que es el reino, especialmente las parábolas que el Señor Jesús enseñó sobre el reino, tienen que ver con fiesta, tienen que ver con gozo, tienen que ver con celebración. Porque, hermano amado, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, le dijo que en el desierto le harían fiesta al Señor. Aleluya. Y esto cambia nuestro concepto, hermano amado. Ya no estamos en el desierto haciendo adobes con los pies. Cuando Israel pasó el Jordán, ya no estaba su destino no era estar rebuscando rastrojo, que son los pedazos de la paja. En la tierra prometida, ellos estaban cosechando grano nuevo. Espero que esto traiga revelación para ti, hermano amado. Vamos entonces a mirar algunas cositas, ¿sí? En el capítulo 1 de Levítico se nos habla de la primera de estas ofrendas que se encuentra como holocausto. Esta palabra holocausto, del hebreo olá, que quiere decir elevar, presentar. Y la totalidad de la ofrenda, cuando ya lo leíste, ¿verdad?, se elevaba al quemarse. Es una ofrenda quemada que se elevaba. Por eso holocausto, esta palabra es olá y significa elevar. Imagínate qué interesante, elevar a Dios. Quiero decirte algo porque muchas veces la gente que cuestiona estas cosas y dice, pero qué cruel era Dios, pero qué sanguinario era o es Dios, ¿por qué se le exigía esto al pueblo? Y algunos incluso decían, es un Dios sanguinario como todos los dioses paganos. No, aquí hay una gran diferencia. Los paganos vienen trayendo sacrificios a sus dioses para buscar su favor, para recibir su favor. En el caso de nuestro Dios, Él preparó el más hermoso de los sacrificios de su Hijo en la cruz del Calvario. Y mientras los paganos buscan el favor de Dios, de sus dioses, en el caso de nuestro Señor es recibir el favor que Dios ya hizo con su propio Hijo.
Ese es el mayor sacrificio que el Padre ha hecho en favor de los suyos. Bendito el nombre del Señor. Los paganos buscan el favor de sus dioses. El cristiano recibe el favor de Dios por medio del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dicen, qué cruel es Dios. ¿Por qué un animalito inocente? ¿Por qué sacrificar tantos animales inocentes? ¿Qué culpa tienen esos animales? Pues ya le dieron al clavo, porque esa actitud aparente de crueldad nos remota y nos lleva a Jesús, que aquel que fue sin pecado se hizo pecado por nosotros, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, y esto se llama gracia de Dios. Esto es lo que el Señor nos enseña en cada uno de esos sacrificios que vemos en el libro de Levítico, una tipología que nos lleva a Jesús. Bien, vemos entonces que lo primero en el capítulo 1 vemos esa ofrenda llamada holocausto, ¿verdad? En el capítulo 2 vemos la segunda ofrenda que se llama simplemente ofrenda, ¿verdad? Vemos que en la versión Reina Valera simplemente dice Corbán Michad, que quiere decir dar un presente. Entonces vemos holocausto y vemos una ofrenda que es Corbán Michad, dar un presente. Y aquí encontramos, amados hermanos, que este tipo de ofrendas tenían como propósito venir delante de Dios trayendo un presente, trayendo a Dios algo de un corazón agradecido, de un corazón enormemente entendido por lo que Dios hace en la vida de las personas. Y el contenido de esta ofrenda, por lo general, era de harina de trigo o cebada. Usted lo va a encontrar en la Reina Valera con la palabra oblación, ¿verdad que sí? En el capítulo 2, oblación. Y para nosotros muchas veces esta palabra resulta extraña, porque ¿qué es oblación? Pues oblación es simplemente una ofrenda de comida, en este caso de un tipo de cereal, ¿verdad? Yo tenía por aquí una ilustración para que, a ver si le pueden hacer un acercamiento de estas tres ofrendas, ¿verdad? Que era elevar, ¿verdad? Eso quiere decir. Pero aquí miramos entonces, ok, ahí sí quieren checar. Aquí vemos esas tres ofrendas: el holocausto, la oblación, ¿verdad? Y la ofrenda de paz. Son las primeras tres ofrendas que aparecen en los primeros tres capítulos del libro de Levítico, ¿verdad? Entonces, vemos ahora la tercera ofrenda. Esta ofrenda se llama ofrenda de paz, que en el hebreo significa, en el hebreo se escribe Sebat Salamín o algo así, ¿verdad? Yo no sé hebreo, pero dice aquí que esta ofrenda de paz, Sebat Salamín, ¿verdad? De Shalom, es una ofrenda que se le llama sacrificios de paz, y era una ofrenda voluntaria de acción de gracias. Y aquí vamos mirando, amados hermanos, que cada ofrenda tenía un propósito. Vamos a tratar de resumir estas tres ofrendas primeras que vemos en Levítico. La primera, lo que vemos como holocausto, este sacrificio representaba la plena dedicación y la entrega a Dios. El animal, por lo general, un macho sin defectos, cargaba los pecados del adorador y moría en su lugar. Interesantísimo. Una vez que la sangre era rociada sobre el altar, se hacía arder todo el animal, y en este sacrificio ninguna parte se cocinaba para comer. Era un sacrificio completo para Dios.
La ofrenda segunda, la ofrenda que encontramos ahí como oblación, que era una ofrenda de cereal. Esta ofrenda era entregada a Dios en gratitud. Ahora, observa esto. Cuando entendemos en la primera ofrenda que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de un Redentor, y cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor, tiene que ser una entrega completa, tiene que ser una vida donde Dios demanda una consagración total. Déjame decirte que como todos los libros de la Biblia, tienen un versículo central para poder entender todo el libro. Y yo quisiera que vayamos precisamente a Levítico capítulo 19. Ahí en Levítico 19 vamos a encontrar la palabra clave para entender todo el libro de Levítico. Levítico capítulo 19, vamos a ver rápidamente lo que nos dice esta porción. Levítico 19, aleluya. Dice el 1: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Y toda era toda, incluidos los niños, incluidos los jóvenes, incluidos los viejos, incluidas las mujeres, incluidas las niñas, incluidas las señoritas. Todos formaban la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué tenía que hablarles Moisés a los hijos de Israel? Dice el verso 2, ahí está la clave: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Así que, amados hermanos, este es uno de los pasajes o es el pasaje clave para entender todo el libro de Levítico. Desde ahí vemos la intención de Dios de formar su pueblo, de formar su iglesia. La palabra santos quiere decir apartados. Ningún pueblo en el tiempo del libro de la ley, de los libros de la ley, era un pueblo tan singular como el pueblo de Israel. Un pueblo apartado, sacado de Egipto, llevado al desierto, que se les mandó a construir un tabernáculo que estaba en el centro de todo el campamento. Todo esto simboliza que Dios debía de ser el centro de. Y y sigue siendo la misma demanda. El apóstol Pedro lo entendió ahora ya no solo para el pueblo judío. En la epístola de San Pedro capítulo 2 verso 9 dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La intención de Dios de apartarnos y de llamarnos no solamente es para limpiarnos, no solamente es para perdonarnos, para darnos vida, para darnos una posición, sino para ser santos como Él es santo. Y santo es apartado del mundo para acercarse a Dios. Como en otras ocasiones se nos ha enseñado, la santidad consiste en acercarte a Dios. Y al acercarnos a Dios, entonces somos impregnados de su santidad. El libro de Levítico nos enseña en todas estas ofrendas a acercarnos a Dios, pero acercarnos confiadamente, acercarnos en que Él ya vio que ningún esfuerzo humano es válido ni sería suficiente
para acercarnos completamente a Dios. Acercarnos a Él en confianza es recordar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En el tabernáculo, para entrar hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios, había que pasar 3 puertas. La puerta del atrio, donde comienza la comunión con Dios. La segunda puerta es la entrada al lugar santo, a mirar todo lo que Dios había establecido. Los panes de la proposición, el candelero que alumbraba por las noches y el altar del incienso. Pero había que pasar, había que cruzar el velo. Una vez al año se podía hacer esto, y solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, con la condición de que si no estaba en santidad moría. Nadie se podía acercar al Dios Santo. Pero el día en que el Señor en la cruz del Calvario se presentó como la ofrenda más importante y sublime, la Biblia dice que en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, porque la gracia y el favor vienen de arriba hacia abajo. Como se hace en el cielo, también en la tierra. Se abrió el velo y ahora sí, todos podemos pasar y disfrutar. Las ofrendas nos llaman a un acercamiento con Dios, pero las fiestas nos hablan de un permanecer en Dios. Oro para que cada vez que tú abras tu Biblia y empieces a leer, no sea una lectura árida, una lectura sin sentido. Oro para que el Espíritu Santo te revele esas verdades que nos llevan a Cristo Jesús como el mejor sacrificio, como el único sacrificio válido que nos reconcilió y nos hace estar presentes en Dios por la sangre del Cordero. Padre, oro porque tenemos la palabra profética más segura, y esa palabra es tu palabra que vive y permanece para siempre. Oro, Señor, para que ahora que tenemos este reto seamos disciplinados y podamos estar leyendo con una intención de encontrarnos contigo, de ya no estar allá afuera fuera del atrio, Señor, porque hemos sido cercanos por la sangre de Jesús. Que podamos entrar y que en cada una de las cosas que hemos estado estudiando, desde el altar de bronce y el lavacro, Señor, pero tú dices adelante, no te quedes ahí, no te quedes ahí, avanza y entrar al lugar santo y ver, Señor, todo lo que tú has designado que nos lleva a Cristo, que es el pan de vida, que es nuestro intercesor, que es la luz que alumbra nuestro camino. Y recordar que el velo fue roto y ahora estamos y podemos disfrutar hasta tu presencia misma. Y así como tú hablabas a Moisés desde el propiciatorio, Señor, oh, aleluya, que así tú sigas hablando por medio de tu Espíritu Santo. El Shekinah representaba tu gloria y tu presencia. Ahora el Shekinah que hay en nuestro corazón se llama Espíritu Santo. Su presencia santa y sublime. Sigan hablando a nuestro corazón. Sigan ministrando a tu pueblo, Señor. Y que
tu palabra siga alimentando más y más todo nuestro ser, para poder ser los adoradores que tú deseas que seamos, en el nombre de Jesús.